Las películas de Alien han dejado una gran huella en la cultura popular. Esa combinación de terror y ciencia ficción le ha hecho ganarse una legión de fans maravillados con este universo, que ha tenido un recorrido bastante extenso, lleno de productos diversos que tratan de exprimir el gran potencial que tiene. En este humilde iceberg voy a tocar los temas y curiosidades más llamativas que posee la franquicia, a mi parecer, que si bien no abarcan toda la trayectoria de Alien, sí nos recuerdan por qué esta franquicia a día de hoy sigue llamando la atención de cientos de fanáticos. Sin nada más que decir, les presento el iceberg de Alien, sección A. Hans Rudolf Giger fue un artista de renombre de origen suizo y el responsable de darle su icónico diseño a la criatura. Un diseño que ha sido modificado y actualizado varias veces, algunas por el mismo Giger, pero que siempre ha conservado los rasgos que hacen al xenomorfo tan conocido como la forma de su cabeza o la boca. Las obras de Giger mayormente se han caracterizado por la combinación de dos cosas, las máquinas y el cuerpo humano. Debido a eso, su trabajo siempre ha sabido transmitir una sensación única, algo perturbador pero atrayente, algo que no es de este mundo. Xenomorfo es el término que se usa para referirse a la criatura insignia de esta franquicia, y se usó por primera vez en la segunda película, Aliens. Como ya supondrán, el término está compuesto por dos palabras de origen griego, xenos que significa extraño o extranjero, mientras que morfo simplemente significa forma, haciendo que xenomorfo signifique criatura o ser de forma extraña. Un significado simple pero dicho de una manera más elegante. A pesar de que este término puede aplicarse a casi cualquier criatura de la ficción, la marca Alien prácticamente se ha adueñado de este, ya que cada que alguien dice xenomorfo, solo puedes pensar en una cosa. En el espacio nadie puede oírte gritar. Esta fue la frase con la que se promocionó la primera película de la franquicia en 1979, un eslogan ingenioso que resulta ser muy cierto, ya que en el espacio no hay sonido ni eco, contribuyendo bastante a la aterradora atmósfera de la película. Este famoso eslogan volvería años después de alguna manera, ya que en un teaser temprano de Alien 3, una voz dice la frase: "En la Tierra todos pueden oírte gritar". On Earth, everyone can hear you scream. Haciendo referencia a la trama de Alien 3, que en primeras etapas la historia se iba a desarrollar en la Tierra. Al igual que la marca Alien, el Depredador y su universo poseen una fama bastante grande, siendo casi una franquicia hermana, y la primera vez que estos universos chocarían sería por parte de la editorial Dark Horse, quien publicó 3 números en la revista Dark Horse Presents en noviembre de 1989. Esta revista contenía varias historias, y los números del 34 al 36 serían de Alien vs Predator. Estos números servirían como precuela de la historia principal con el mismo nombre, que llegaría al año siguiente en el mes de junio. Curiosamente, ese mismo año saldría la película Depredador 2, donde llegando al final se puede apreciar en el fondo un cráneo de xenomorfo colgado en la pared, llena de trofeos similares, dando a entender que los Yautja también cazaban a estas criaturas. En un principio esto se hizo a modo de broma u homenaje, posiblemente a raíz del cómic publicado el año anterior. Mucha gente normalmente cree que es en la película donde las dos franquicias se conectaron por primera vez, pero las fechas no mienten. Alien vs Predator nació por primera vez en un cómic en 1989. En busca de darle una explicación al origen de los xenomorfos, en el año 2012 Ridley Scott dirigiría la película Prometheus, presentando de manera correcta a estos seres. Además de ser responsables de la creación de la raza humana, en esencia fueron los ingenieros quienes dieron el primer paso hacia lo que hoy conocemos como xenomorfos, ya que como vimos en la película, la génesis de esta criatura proviene del líquido negro creado por los ingenieros. En la película Prometheus, cuando los personajes llegan al planeta, se revela que habían docenas de naves que estaban listas para transportar el líquido directo a la Tierra, esto con el fin de liberar el patógeno y acabar con la humanidad. La aparición de los ingenieros en la franquicia es sin duda una de las mejores aportaciones al mundo de Alien, y tal parece que lo seguiremos viendo en el futuro. Todos recuerdan el final de la primera película, donde Ellen Ripley se enfrenta al xenomorfo y lo expulsa al vacío del espacio hasta que este fuera encontrado por la compañía Weyland-Yutani, como vemos en Alien Romulus. El punto es que Ridley Scott tenía otra idea en mente para darle cierre a su película. En este final, el personaje de Ripley es atacado por el xenomorfo, quien la muerde en la cabeza causándole la muerte. Lo siguiente que veríamos sería la criatura dándole fin a la bitácora de Ripley utilizando su voz, una habilidad que no descubriríamos hasta el final. En ese momento a los ejecutivos no les gustó este final, por lo que le pidieron a Ridley Scott que lo cambiara.
Aún así, el director realmente quería hacer realidad este final, insistiendo hasta el último segundo, donde finalmente se rindió y grabó el final que todos conocemos. Si bien este final no hubiera acabado con la saga, posiblemente eso hubiera sido la última vez que veríamos a Sigourney Weaver como Ripley. Alien 3 Edición Especial, también conocido como el Assembly Cut, es una versión extendida de la película que agrega varias secuencias nuevas y elimina otras de la versión que llegó a cines, alterando ligeramente su continuidad. En un principio, la Fox había puesto en contacto con el director de la película, David Fincher, y que fuera él el que editara esta versión, pero debido a la horrible experiencia que tuvo durante la producción de Alien 3, Fincher se negó rotundamente. Todas las nuevas escenas y cambios que se hicieron a la película dan un total de 30 minutos extra para esta versión. Entre las escenas más destacadas tenemos el nacimiento del xenomorfo, que en la edición especial sale de un buey, mientras que en la versión de cines sale de un perro. Otra escena que cambió bastante es la muerte de Ripley, ya que originalmente el xenomorfo salía de su cuerpo y ésta lo sujetaba muriendo con él. En la edición especial el xenomorfo nunca sale del pecho de Ripley, solamente la vemos desaparecer en el fuego de la fundidora con los brazos abiertos. El 19 de marzo de 2019, la secundaria Norbergen presentó una obra de teatro bastante peculiar, ya que era ni más ni menos que una adaptación de la primera película de Alien. Esta obra fue adaptada por el director y guionista Perfecto Cuervo, que al parecer es un nombre artístico. Dicha obra de teatro no solo llamó la atención de los locales, sino que el mismo Ridley Scott se interesó en el trabajo de estos jóvenes, que con pocos recursos se las arreglaron para hacer un homenaje más que decente de la película, teniendo en cuenta claro que era una obra de teatro escolar. En abril de ese año, Sigourney Weaver le mandó un mensaje de agradecimiento a los jóvenes por la increíble obra y en nombre de James Cameron los felicitó a todos. Al saber que la obra había finalizado con sus funciones, Ridley Scott envió $5,000 a la escuela para que hubiera una función más y los locales pudieran seguir disfrutando. De todos los videojuegos que se basan en la marca Alien, en los últimos años el que más ha llamado la atención es sin duda Alien Isolation. Lanzado en el año 2014, este survival horror en primera persona ofrece una experiencia que va en sintonía con todo lo que representa la marca Alien, o al menos en su inicio. La protagonista de este juego es Amanda Ripley, la hija de la icónica protagonista de la saga, que en esta ocasión le tocará a ella enfrentar al xenomorfo. El aspecto más alabado del juego es sin duda su mecánica, donde la confrontación será lo último que el jugador quiera hacer. En vez de eso, deberás esconderte y ser sigiloso, de lo contrario es un game over casi inmediato. Sumado a eso, eliminar a la criatura es imposible, por lo que solo deberás enfocarte en una cosa: sobrevivir. Gracias a la increíble inteligencia artificial del xenomorfo, Alien Isolation es considerado como uno de los juegos modernos que más hace honor a este género. En el año 2016 se lanzó el Combat Pack número 2 de Mortal Kombat X. Como ya supondrán, en este pack venía el xenomorfo como personaje invitado. Muy al estilo de Mortal Kombat, de alguna manera se las arreglaron para que su aparición en el juego tuviera algo de sentido. En esencia se nos cuenta que hace mucho tiempo, de alguna manera, alguien dejó huevos de xenomorfo escondidos en el mundo exterior. Estos serían encontrados por un grupo de tarkatanos, y uno de ellos se volvería el huésped que daría luz a la versión del xenomorfo en este juego. Una combinación interesante entre un xenomorfo y un tarkatano que da sentido a su fuerza y habilidad en combate. Además del xenomorfo tarkatano, existe otro más fiel al diseño clásico de la saga Alien denominado Acidic, y tal como el nombre sugiere, tiene ataques que hacen uso de este ácido. Por último tenemos al Conjurer, que puede atacar utilizando a los abrazacaras y dándonos muertes bastante llamativas, ya que dependiendo de a quién nos enfrentemos, luego de que el abrazacaras lo impregne, de su pecho puede salir un alien utilizando algún accesorio que haga referencia a su huésped. Durante la realización de la primera película de Alien, la decisión de quién le daría vida a la criatura debía tomarse con cuidado. Es por eso que llegaron a hacer pruebas con varios tipos de personas, probaron con actrices femeninas, una familia de contorsionistas, e incluso llamaron a Peter Mayhew, quien había dado vida a Chewbacca en las películas de Star Wars. Un día, Ivor Powell, productor asociado de la película, recibió la llamada de un amigo que le comentó que había visto a un tipo en un bar bastante alto y le ofreció presentárselo. Cuando el productor Ivor Powell conoció a Bolaji Badejo, sabía que tenía que dejar de buscar, pues había encontrado a su alien. Si la recepción por parte del productor había sido buena, Ridley Scott no se quedó atrás, ya que cuando él conoció a Bolaji Badejo, quedó igual o más fascinado que Powell. En ese momento el director le hizo una simple pregunta: ¿quieres estar en películas? A lo que Boris contestó: claro, convirtiéndose en una pieza clave de la cinta.
En la segunda película de la saga titulada Aliens, dirigida por James Cameron, se nos presentó al personaje del Cabo Hicks, que debido a su tiempo en pantalla y ligero acercamiento con Ripley, sería uno de los personajes más recordados de la película. El personaje fue interpretado por el actor Michael Biehn, que también había trabajado con James Cameron en la primera película de Terminator, interpretando a Kyle Reese. En la película Aliens, quien había sido seleccionado para interpretar al Cabo Hicks, al menos al inicio, fue el actor James Remar, pero debido a que este fue arrestado por posesión de drogas al mismo tiempo que filmaba escenas para la película, Cameron tuvo que reemplazarlo por el actor Michael Biehn. Aún así, algunas escenas con el primer actor se terminaron por quedar en la película, ya que en estas el personaje estaba de espaldas o no se le veía la cara. Uno de los aspectos más llamativos del xenomorfo es sin duda su mandíbula interna, también conocida simplemente como boca doble. Para la realización de la primera película, se decidió que esta pequeña boca tuviera un color plateado, haciendo referencia a las obras de H.R. Giger y su fascinación por crear seres bioorgánicos. En etapas tempranas, esto daría a entender que la criatura era en parte máquina, es de aquí el por qué sus dientes tienen esa apariencia. Con el pasar de las entregas, esta idea sería descartada, dejando al xenomorfo solo como un ser biológico. En febrero de 2013 saldría el videojuego Alien Colonial Marines, perteneciente al género shooter en primera persona. Una idea predecible teniendo en cuenta la popularidad de la franquicia, pero no por eso menos extraña, ya que el concepto de un juego de acción en primera persona se aleja un poco de lo que la franquicia Alien representa. Esto último lo digo más que nada por el xenomorfo, que deja de ser una criatura muy intimidante para volverse un bicho cualquiera con ligeras variaciones en su rol de antagonista. Tal vez lo más interesante que ofrece este juego para los fanáticos es cómo se las arreglan para hacer encajar la historia en una cronología ya establecida, dicha historia estando ubicada luego de los acontecimientos de Alien 3 y luego de la muerte de Ripley. Late Late Show con James Corden fue un programa de entrevistas nocturno que llegaría a tener 8 temporadas. En este programa no solo se entrevistarían a personalidades famosas, sino que también habían juegos, actuaciones musicales y por supuesto sketches. En el año 2017, uno de estos sketches tendría como personaje principal al xenomorfo de Alien, que por alguna razón aquí sería la novia de James Corden, y la gracia del sketch consistía en presentarle su novia a sus padres, una premisa bastante extraña con un traje de xenomorfo bastante bueno. Para cualquiera que quiera ver el sketch completo, puede buscarlo aquí en YouTube. Species es de igual forma una saga de películas de ciencia ficción, y aunque no tiene ni por asomo la fama que posee la franquicia de Alien, la primera película estrenada en 1995 se ha vuelto un clásico de la época, teniendo su propio grupo de seguidores. La razón por la que menciono esta película se debe a su fuerte inspiración por la franquicia de Alien, y no podría ser de otra manera, ya que incluso trajeron al mismísimo H.R. Giger para que diseñara la criatura de esta película, criatura que se acopla bastante bien al estilo de sus obras. Otras similitudes que la película tiene con Alien es debido a varios elementos repartidos por toda la película, sobre todo en el tramo final. Y por si no había quedado claro, hay una escena donde la criatura mata a un hombre de la misma manera en la que haría un xenomorfo, o sea, atravesando su cabeza con una segunda boca, o en este caso, su lengua. Tal y como dice, este es un videojuego inspirado en la película del 97. Tiene una mecánica en primera persona y unos gráficos bastante buenos para la época, llevándose algunos elogios de la crítica por este apartado. El juego estaba programado para lanzarse a la par de la película, pero llegaría 3 años tarde debido a que fue vuelto a hacer desde cero, descartando varias ideas en el camino. Por ejemplo, que este en un principio iba a ser un juego de aventura en tercera persona. El Deacon o Diácono es una criatura que hizo su primera aparición al final de la película Prometheus, y tal como su apariencia sugiere, el trasfondo de esta criatura está totalmente ligado al origen del xenomorfo que todos conocemos. La película Prometheus y su continuación Alien Covenant se enfocaron bastante en dar una explicación al origen del xenomorfo. En esta etapa de la franquicia, dicho origen y por lo tanto el Diácono se ha visto rodeado de mucha información interesante, aunque no todo termina por ser canónico, ya que la película Prometheus tuvo varios cambios desde su concepción, una situación similar en la que estaría la secuela Alien Covenant. Aún teniendo todo esto en cuenta, la idea general de qué es el Diácono se resume básicamente en que es una especie predecesora del xenomorfo. El gran papel que jugó el guionista Dan O'Bannon en la creación de Alien es indiscutible, ya que sin él la franquicia como la conocemos nunca hubiera existido. Una de las primeras ideas que tendría Dan O'Bannon para Alien serían tomadas del guión de una película titulada They Bite, igualmente escrito por Dan O'Bannon. Aquí veríamos a unos insectos parásitos que podían asumir los rasgos de sus víctimas luego de ser consumidas.
Aunque este proyecto nunca vería la luz, varias de estas ideas serían utilizadas en el primer guión de Alien. Uno de los primeros nombres que recibiría la película sería el de Star Beast, pero este sería rápidamente descartado. Más adelante el guionista se decidió por algo más simple pero contundente. Al ser consciente de cómo los personajes no dejaban de referirse a la criatura como el Alien, Dan O'Bannon elegiría ese nombre para su película, nombre que se quedaría hasta la versión final. Alien Crucible es un juego de rol en tercera persona desarrollado por Obsidian Entertainment, responsables de juegos como Fallout New Vegas. Alien Crucible se anunció en diciembre del año 2006, pero debido a algunos problemas el juego se terminó cancelando a pesar de que ya estaba muy avanzado, e incluso en YouTube se pueden encontrar varios videos con gameplays del juego. La cancelación de Alien Crucible pudo deberse a que la compañía Sega, quien ya había trabajado en varios juegos de la franquicia, decidió darle prioridad a otro título menos ambicioso, que sería Alien Isolation del año 2014. La historia iba a desarrollarse en el planeta Caldera, donde un grupo de trabajadores se enfrentaría a los xenomorfos luego de que estos invadieran una colonia espacial. En el año 2009, Sega anunció que el desarrollo del juego sería suspendido indefinidamente, hasta que poco después, en abril del mismo año, Alien Crucible sería oficialmente cancelado. Por todas las imágenes y videos que hay sobre este juego, debo admitir que al menos hubiera sido interesante. Kenner fue una empresa de juguetes famosa por haber trabajado con la marca Alien y Predator, sacando varias figuras de acción basadas en este universo, principalmente de la segunda película, Aliens. Los juguetes de la compañía Kenner han tenido un impacto considerable en la franquicia, ya que varios conceptos que se usaron para los juguetes llegarían a aparecer en otros medios como los videojuegos o los cómics. El gorila, la serpiente alien y la reina voladora son solo algunas de estas ideas. En su momento, la línea de juguetes fue tan famosa que se consideró hacer una serie animada, serie que estaría dirigida a un público infantil y por lo tanto hubiera sido casi obligatorio censurar varias cosas, y fue esto último lo que hizo que la idea nunca se concretara. En la serie de las Tortugas Ninja de 1987, en el episodio 11 hizo su aparición una criatura simplemente llamada el monstruo de la pizza, y como pueden ver guarda varias similitudes con el xenomorfo de la franquicia Alien, sobre todo por la forma de su cabeza. En la nueva serie de las Tortugas Ninja del año 2012, se volvería a hacer una referencia a la franquicia con una nueva criatura, esta vez compartiendo aún más similitudes con el xenomorfo. La ardillanoide apareció por primera vez en la segunda temporada de la serie, su rasgo más característico siendo su doble mandíbula, que obviamente hace referencia a los xenomorfos. Lo que están viendo es un comercial de Pepsi lanzado en 1992, donde hace aparición el famoso xenomorfo junto a unos niños en una corta persecución. El traje del xenomorfo utilizado en el comercial es el mismo que se usó en la película Alien 3. Lástima que hoy en día ya no hacen comerciales así. En etapas tempranas de Alien, se tenía planeado que la piel del xenomorfo fuera completamente translúcida, en vez del icónico color que todos conocemos. Quien más impulsó esta idea fue el diseñador de la criatura, H.R. Giger, quien lo había pensado de esta forma, ya que sus obras más famosas compartían estas características. A quien también le gustó la idea fue el director Ridley Scott, por lo que se empezó a crear el traje del xenomorfo teniendo en cuenta esta idea. Luego de varios intentos y varios trajes de prueba, simplemente no era posible crear un traje que fuera translúcido y resistente al mismo tiempo. Además, la falta de tiempo hizo que la idea al final fuera descartada. En entrevistas posteriores, H.R. Giger comentó que si hubieran tenido más tiempo, la idea de un xenomorfo con cuerpo translúcido hubiera sido más factible. Las imágenes que están viendo son algunos restos de aquellos trajes de prueba. XL-1, también conocido como Norbert, es un xenomorfo sintético creado por el Dr. Mayakovsky con el objetivo de infiltrarse en una colmena de xenomorfos. Este hizo su primera aparición en un cómic titulado Alien Harvest, antes llamada Alien Hype. A pesar de su apariencia intimidante de xenomorfo, Norbert no es hostil, ya que en el cómic llega a entablar una relación de amistad con un perro, regalándonos una imagen bastante extraña si no conoces el contexto. Aunque llamativo, Norbert no sería el único sintético de esta clase, ya que en el cómic Alien Stronghold veríamos al xenomorfo sintético Jerry, un sucesor espiritual de Norbert, ya que este fue creado para cumplir un objetivo similar. Además de eso, también era usado como sirviente, y a lo largo del cómic desarrolla una aversión por el Dr. Caspar Norling, a quien Jerry termina matando en venganza por sus malos tratos y hacerlo sentir humillado.
Vampirella es una heroína de cómics bastante longeva que cuenta con más de 50 años de existencia. A pesar de lo que su apariencia sugiere, a través de los años Vampirella ha demostrado ser un personaje bastante versátil en cuanto a historias, tanto para bien como para mal. Y en el año 2015, Vampirella tendría un crossover con la criatura protagonista de este iceberg. Como ya dije, las historias de Vampirella han tenido muchas variaciones a lo largo de los años, adoptando varios géneros, pero el principal siendo el terror y el misterio. Posiblemente fuera esta una de las razones del por qué se decidió reunir a ambos personajes en una historia. El cómic cuenta con 5 números, puede ser un interesante descubrimiento para los más fanáticos de Alien o sus cómics. Esta avispa de nombre impronunciable fue descubierta en el año 2018. El insecto recibió este nombre debido a su peculiar forma de reproducirse, ya que la avispa inyecta sus huevos en las orugas y a partir de ahí la larva de la avispa poco a poco irá comiéndose a su huésped hasta que su hambre haya sido saciada. Una vez convertida en adulta, la avispa continúa el ciclo buscando orugas en donde depositar sus huevos. El nombre de este espécimen no es mera coincidencia, ya que los involucrados en su descubrimiento, como la doctora Erin Fagan Jeffries, han reconocido haber elegido el nombre porque les recordó al xenomorfo de la franquicia Alien. Como mencioné antes, la compañía de juguetes Kenner lanzó varias líneas de juguetes basadas en la marca Alien. Lógicamente, para promocionar esto, se lanzaron varios comerciales, y en un intento por llamar aún más la atención de los niños, se mandaron a hacer pequeños segmentos animados para promocionar los juguetes. Los cortos en total serían 3, y aquí veríamos a los Colonial Marines luchando contra los aliens. El trabajo fue encargado a un estudio surcoreano, pero por alguna razón al final, dichos comerciales no se lanzaron a la televisión, utilizando en su lugar a niños actores. La única prueba de que estos comerciales alguna vez existieron son algunos fotogramas y storyboards como están viendo. La película más reciente de la franquicia es Alien Romulus, haciendo referencia al mito griego donde los dos hermanos fundaron Roma. Una cosa curiosa sobre este título es que al inicio solo iba a ser algo provisional, ya que cuando la película aún estaba en producción, debido a la falta de un título, los involucrados se referían a esta simplemente como Romulus, pero cuando este nombre se filtró y la gente pudo relacionarlo con la franquicia Alien, empezaron a llamarla Alien Romulus. Más adelante pensaron en cambiar el título, pero debido a que la gente ya había aceptado Romulus como el título de la película, decidieron dejarlo tal y como estaba. Siguiendo con Alien Romulus, uno de los aspectos más llamativos de la película fue sin duda la aparición de una nueva criatura apodada como el Descendiente. En la película, luego de que Kate Harrison se inyecta el compuesto mutagénico Z01, el feto que yacía en su interior sufriría una grave mutación, que daría como resultado el nacimiento de este ser. Pocos segundos después de nacer, el Descendiente empezaría a mutar hasta alcanzar una altura mayor a 2 metros. Una de las ideas consideradas para la película proponía que el Descendiente seguiría mutando hasta el final de la película, adquiriendo una apariencia más parecida a la de un xenomorfo. En un momento incluso se consideró que tuviera varias extremidades e incluso alas. En todo caso, el resultado final dio en el clavo, regalándonos una nueva criatura que posiblemente veamos otra vez. Echo the Dolphin es una saga de videojuegos distribuidos por la compañía Sega. A pesar de su apariencia simple en su época, Echo the Dolphin era popular por transmitir un aura inquietante, que obviamente contrastaba con su tierno protagonista. La razón de su mención en este iceberg es debido al jefe y antagonista del juego, la Reina Vortex, líder de una raza alienígena que intenta dominar el mundo. Como pueden ver, su apariencia recuerda muchísimo al xenomorfo de la franquicia Alien. Además de eso, su trasfondo y el tono general del juego dejan muy en claro de dónde se está inspirando. En los cómics de Alien, los xenomorfos rojos son una mutación nacida en el planeta llamado Xenomorph Prime. Esto ocurrió luego de que la reina alien del planeta fuera secuestrada por los Marines, ocasionando el caos en la colmena, y aunque poco después otra reina madre tomó su lugar, en medio de esto nacería una reina madre roja, que escaparía de la colmena con sus secuaces y formaría su propia colonia, dando luz a varios xenomorfos con este aspecto. Durante un tiempo ambas colonias vivirían en paz, pero luego de ser conscientes una de la otra, iniciaría una guerra entre ambas colonias. Esto puede ser visto en el cómic Alien Genocide. Para la película Alien de 1979, hubo muchas escenas eliminadas que exploraban diversos aspectos de la historia y sus personajes. Algunas de estas podríamos verlas en el corte del director del año 2003, pero sin duda la más interesante, al menos en mi opinión, es la escena del capullo. La escena estaría ubicada luego de la muerte de Lambert y Parker y luego de que Ripley activara la autodestrucción de la nave. Luego de esto veríamos a Ripley bajar a un nivel de la nave donde se encontraría con una escena horrible.
Ella vería a su compañero Parker unido a lo que parecía ser un capullo y en estado de agonía. A su lado también encontraríamos los cuerpos de Brett y Parker, quienes parecían estar en una situación peor. Con sus únicas fuerzas, Dallas le pediría a Ripley que lo mate, poniendo fin a su sufrimiento. Dicha escena no es llamativa solo por lo impactante que es visualmente, sino por las ideas que esto traía y cómo pudieron haber cambiado considerablemente la franquicia. Para empezar, la razón por la que Dallas está unido a esta sustancia alienígena es porque él se estaba convirtiendo en un huevo. Recordemos que esto ocurrió antes de que la idea de una reina alien siquiera fuera pensada, y la forma en la que el xenomorfo iba a reproducirse sería usando este método. Los cuerpos de sus víctimas posteriormente se irían convirtiendo en huevos encontrados en la nave del Space Jockey. Esta idea en su momento tuvo algunas variaciones, pero en esencia dicha escena serviría para dar una explicación de las acciones del xenomorfo en la película. Al final, Ridley Scott descartaría esta escena, debido a que alteraba un poco el ritmo y porque a los altos mandos les parecía innecesariamente grotesca. Aún así, eso no quita que sea un concepto bastante interesante. No por nada hay mucha información y comentarios alrededor de esta escena, que como dije, pudo haber cambiado la franquicia considerablemente. En diciembre del año 2020 y de parte de la editorial Dark Horse, saldría el cómic titulado Alien el guión original, y tal y como dice el título, está basado en el guión original que escribió Dan O'Bannon en los años 70. Aunque a grandes rasgos este cómic cuente una historia muy similar a la vista en la película, el cómic muestra elementos bastante llamativos vinculados a la mitología del xenomorfo. Por ejemplo, la llegada de los personajes a un planetoide desconocido, donde habría unas pirámides construidas por una antigua civilización. Esta idea se descartó para la película debido a cuestiones de presupuesto, pero eso no quitaría que se usara como inspiración para futuras entregas de la franquicia como Alien vs Predator o Prometheus, siendo esta última quien más similitudes comparte con el guión original. En el cómic también veríamos la escena del capullo, donde la protagonista final se encuentra a su compañera agonizando y decide ponerle fin a su vida. Esta idea fue pensada originalmente por Dan O'Bannon y quedaría como una escena eliminada en la primera película. Como dije antes, aunque el cómic no posee grandes diferencias a nivel general, no cabe duda de que es un producto interesante y bastante recomendable para cualquier fanático de la franquicia. En la película Alien Resurrection, la protagonista Ripley volvería una vez más como un clon, ya que en la cinta anterior, esta se había sacrificado para matar al xenomorfo que crecía en su pecho. Sigourney Weaver en un principio se mostró reacia a participar en la película, pero luego de que una escena del guión le llamara la atención, la actriz aceptó volver. Eso y porque le dieron una montaña de dinero. El punto es que existía un plan B en caso de que la actriz Sigourney Weaver no regresara, y este contemplaba a Newt como la protagonista de esta película. Debido a que el personaje también había muerto en Alien 3, Newt volvería como un clon tomando el lugar de Ripley. Como dije, esto era solo en caso de que la actriz no volviera, por lo que no hay mucha información de cómo hubiera cambiado esto la historia de la película. Esta no sería la única vez que se pensó en traer de vuelta al personaje de Newt, pero de eso hablaré más tarde. Como ya es costumbre, para la película Prometheus del año 2012, hubo algunas escenas eliminadas que cambiaban algunos aspectos de la cinta. Entre ellos tenemos la mutación de Fifield, uno de los personajes que llegaría a explorar la luna, LB-223. En la escena que llegó a cines, la mutación de Fifield mostraba un gran crecimiento en su cabeza y su piel lo hacía parecer una víctima de incendio. Aún así, su apariencia aún conservaba algunos rasgos que lo hacían parecer humano. La escena eliminada que llegaría al Blu-ray mostraba algo bastante diferente. Su rostro era irreconocible y la parte posterior de su cabeza había empezado a crecer mucho. También sus brazos y comportamiento hacían recordar bastante a un gorila. La mutación de Fifield en esta versión estaría basada en una criatura con características similares que fue diseñada en etapas tempranas. Apodado simplemente como Babyhead, supuestamente sería la criatura en la que se iba a transformar Fifield, pero debido a que no querían que la película tuviera demasiados monstruos, se terminó descartando. Underwater es una película de terror estrenada en 2020, protagonizada por Kristen Stewart y que en su momento no tuvo mucho éxito. Su razón de estar en este iceberg se debe a sus grandes similitudes con la película Alien. Underwater posee varios elementos que sin duda te hacen recordar a la franquicia protagonizada por el xenomorfo. Tenemos un ambiente aislado y claustrofóbico, criaturas de pesadilla que intentan acabar con los personajes, y una conclusión donde la protagonista destruye su nave con la intención de acabar con el monstruo. Estos son solo algunos puntos generales que hacen a Alien una de las principales inspiraciones de Underwater. Pero si con eso no basta, debo señalar que existe un elemento en la película que intenta vincular ambas franquicias. Dicho elemento es una correa que usa uno de los personajes y que tiene el logo de Weyland Corp, que es el antiguo nombre que tenía la compañía antes de fusionarse y volverse Weyland-Yutani. Este hecho cobró un más sentido si somos conscientes de que el estudio 20th Century Fox fue quien lanzó esta película a los cines. Para muchas personas, Underwater fue una película algo subestimada, pero lo cierto es que debido al fracaso en taquilla que fue, es muy poco probable que Disney se anime a continuarla.
Alien desde las sombras es la primera de una trilogía de novelas publicada en enero de 2014. Cronológicamente hablando, la novela estaría ubicada entre la primera y segunda película de la franquicia, 37 años después de que Ripley entrara en la cámara de hipersueño. La novela tendría como locación inicial la nave Marion, que había sido invadida por 4 xenomorfos. Ripley llegaría a esta nave y sería interrogada por los únicos sobrevivientes, quienes ven a la nave Narciso como su única oportunidad de salir de este infierno. Naturalmente, esto se vuelve una lucha por la supervivencia, y en cierto momento el personaje de Ripley decide que ya no puede más, queriendo olvidarse de todo. Debido a esto, y con la ayuda de una cámara médica en la nave, Ripley llega a borrar todos los recuerdos de su estadía en la nave Marion. Poco después es llevada a la nave Narciso por uno de los sobrevivientes y puesta en hipersueño otra vez. Al final de la novela vemos cómo este personaje se sacrifica por Ripley y una vez más lanza su nave al espacio, hasta que varios años después finalmente sería rescatada, dando comienzo a la segunda película, Aliens. Me salté varios puntos en este pequeño resumen, pero en esencia esa es la historia. Por cierto, existe un audiolibro basado en esta novela que también fue doblado al español latino. Alien 5 fue una película propuesta por el reconocido director Neil Blomkamp, quien nos ha traído cintas como Sector 9 o Chappie. Este es posiblemente uno de los proyectos cancelados de Alien que los fanáticos más lamentan, ya que su propuesta ofrecía revivir a la franquicia luego de aquella última película estrenada en 1997. La idea inicial que tenía Blomkamp en mente era la de continuar la historia a partir de la segunda película, descanonizando en el proceso a Alien 3 y Alien Resurrection. Por supuesto, Ellen Ripley volvería para protagonizar esta película, acompañada del cabo Hicks y Newt, ambos teniendo un papel crucial en la historia. Como pueden ver en estos artes conceptuales, la película manejaría un tono fuertemente inspirado por la segunda película dirigida por James Cameron. Habría acción, pero sin dejar de lado los momentos tensos. Teniendo en cuenta la filmografía de Neil Blomkamp, no es sorpresa que esta hipotética película haya estado repleta de elementos interesantes. Desde la compañía Weyland-Yutani usando los xenomorfos como armas, hasta Ripley utilizando un traje alien creado con información extraída de los xenomorfos. A pesar de lo atractiva que sonaba la idea, Alien 5 sería cancelada, dejando a los fans con las ganas de lo que seguramente hubiera sido una gran película. Teniendo en cuenta el largo recorrido que ha tenido Alien en los cómics, no es sorpresa que haya colaborado con las editoriales más famosas del medio, obviamente refiriéndome a Marvel y DC Comics. Este punto es para mencionar algunos de los cómics donde los superhéroes más famosos del mundo le han plantado cara a la criatura protagonista de este iceberg. Superman vs. Aliens, Batman y Aliens, Green Lantern vs. Aliens, Superman y Batman vs. Aliens. Por el lado de Marvel, y debido a que ahora Disney posee los derechos de la franquicia, el cómic más reciente que han sacado es Alien vs. Avengers, que seguramente será el primero de muchos crossovers futuros. En el año 2019, y debido al 40 aniversario de la franquicia Alien, la marca de zapatillas Reebok lanzó un modelo de zapatillas similares a los que usaba el personaje de Ripley en la película Aliens. El modelo de las zapatillas fue diseñado para ser usado tanto por hombres como por mujeres, además que venía con un lindo llavero de la compañía Weyland-Yutani. El costo de estas zapatillas en su momento fue de $175. En años posteriores saldrán otras versiones de estas zapatillas, pero las del 40 aniversario son consideradas como un artículo de colección por los fanáticos y no como un simple calzado. Alien Armageddon es un juego arcade de disparos lanzado en 2014, y la jugabilidad recuerda bastante al título House of the Dead. La premisa es la siguiente: luego de que una nave de investigación infestada por xenomorfos cayera a la Tierra, estas criaturas se han esparcido por todo el planeta y han desatado el apocalipsis. Lo único que puede salvar a la raza humana de ser aniquilada es abandonar la Tierra en una nave llamada el Arca. El protagonista tendrá que abrirse paso hasta llegar a ella, enfrentando por supuesto a los xenomorfos, que a lo largo del juego tendrán variaciones interesantes que harán el gameplay más difícil, solo para que al final nos enfrentemos a una reina alien con alas. El juego cuenta con 2 finales y a pesar de que el desarrollo no tiene sentido, honestamente sí se ve algo divertido. El saber quiénes y cómo se crearon a los xenomorfos es uno de los mayores misterios de este universo, y no es hasta la llegada de la película Alien Covenant dirigida por Ridley Scott que finalmente tendríamos la respuesta. Tal y como se ve en la película, luego de llegar al planeta de los ingenieros y aniquilar a toda su población, el androide David empezaría a experimentar con el líquido negro en su búsqueda por crear al ser perfecto, dando como resultado al protomorfo, un antecesor del xenomorfo que todos conocemos. Aunque a simple vista parece ser David quien finalmente crearía los xenomorfos vistos en la primera película, los fanáticos siempre han considerado la posibilidad de que el androide solo haya redescubierto algo que ya existía en la cultura de los ingenieros.
En la novelización de la película Alien Covenant, el personaje de David da a entender que los ingenieros ya habían estado trabajando en crear seres parecidos a los xenomorfos, y la prueba de esto sería un huevo con un abrazacaras muerto que ya estaba en el planeta antes de su llegada. Si bien esto aparece solo en la novela, lo curioso es que esta misma se basa en un guión previo de Alien Covenant, haciendo que los elementos mostrados aquí no sean solo ideas al azar, sino algo que se consideró bastante y casi sale en la película. ¿Fue David quien creó a los xenomorfos? La respuesta es sí. Por ahora. El capítulo 11 del anime Cowboy Bebop presenta un argumento que sin duda hace recordar a la primera película de Alien, ya que los personajes que atraviesan el espacio en su nave son acechados por una criatura hostil que los irá atacando uno por uno. No solo es la trama del episodio lo que tiene similitudes con Alien, sino también otros elementos icónicos como el lanzallamas, que uno de los personajes, Spike, usa para combatir a la criatura que por alguna razón provenía del refrigerador. El momento en el que Ripley expulsa a la criatura al espacio también es homenajeado aquí, ya que al final del episodio, Spike se deshace del refrigerador lanzándolo al vacío del espacio, al igual que ocurría con el xenomorfo de Alien. Alien Engineers es como se conoce al primer borrador de guión escrito por Jon Spaihts. Dicho guión con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en la película Prometheus del año 2012. La historia que habríamos visto aquí presentaba grandes cambios que la conectaban aún más con el clásico de 1979, ya que, para empezar, el planeta que iban a explorar los personajes en esta película sería el B426, el mismo lugar al que llegarían los tripulantes de la nave Nostromo, volviendo esta película una precuela directa. Alien Engineers también presentó a los ingenieros de una manera diferente, ya que en este guión serían ellos los creadores originales de los xenomorfos, teniendo una nave repleta de huevos listos para llegar a la Tierra, esto obviamente con el objetivo de eliminar a la humanidad. Tal y como dice el título, Alien Engineers hubiera sido una película de Alien en toda regla, ya que además de tener al clásico xenomorfo adulto, también habríamos visto a otras criaturas muy similares. A la par de esto, la película también habría aclarado algunas dudas de manera más concisa, como la identidad del ingeniero que vimos en Alien, o quién envió la señal de ayuda. Es por todo esto y más que incluso a día de hoy, el guión de Alien Engineers sigue captando el interés de varios fanáticos que hubieran preferido ver esta versión en vez de la estrenada en cines. Como bien mencioné antes, la producción de Alien 3 fue una de las más problemáticas de toda la industria. Incluso antes de la llegada de David Fincher, el proyecto ya estaba sobrecargado de ideas que simplemente no se concretaban. Muchas de estas ideas, y de la mano de diversos escritores, terminarían volviéndose guiones descartados, y en este punto voy a hablar del guión de Vincent Ward. En esta versión de la cinta, el inicio sería bastante similar a la del producto final, con Hicks y Newt muriendo fuera de cámara, mientras que Ripley caería a un planeta desconocido donde tendrían lugar los eventos de la cinta. Este era, en palabras simples, un planeta de madera habitado por monjes que rechazaban el apego hacia la tecnología. Al igual que en el producto final, Ripley sería encontrada por los nativos del planeta y puesta en un lugar seguro. Más adelante, al ver cómo la llegada de Ripley coincide con la aparición de una extraña criatura, deciden encerrarla, acusándola de haber traído el mal con ella. Como mencioné antes, este guión contiene varios elementos que luego se usarían en la versión estrenada en cines, como la forma de matar al xenomorfo o la idea de Ripley siendo impregnada por un facehugger. Alien 3, escrito por Vincent Ward, fue la versión que más cerca estuvo de filmarse, ya que incluso se habían empezado a armar los sets basándose en este guión de la película. Pero más temprano que tarde, los productores y ejecutivos vieron que esto iba a ser muy costoso, así que le pidieron al escritor que hiciera algunos cambios, terminando por crear la versión final de la película. Alien Monday es un corto animado creado por el animador Paul Johnson, mejor conocido como Otaking. Dicho corto se publicó en julio de 2024 y puede ser visto fácilmente aquí en YouTube. Teniendo en cuenta el gran alcance que posee la franquicia, no exagero al decir que este es uno de los mejores proyectos creados por fans. Basta con ver unos pocos segundos del mismo para ser consciente de todo el esfuerzo que el creador le puso y cuyo tiempo de realización sería de aproximadamente 6 años. Como pueden ver, el diseño de personajes y la estética general del corto es un fuerte homenaje a la animación japonesa de los años 70 y 80. Paralelo a esto, tampoco podemos ignorar lo fluida que es su animación, haciendo todo lo posible por generar una atmósfera similar a la de las películas. El corto tiene una duración de casi 20 minutos y, como dije antes, está disponible aquí en YouTube para que cualquiera lo pueda ver, incluso contando con subtítulos al español. Si eres un fan de Alien y de la animación, este es un corto que sin duda no te puedes perder, siendo un ejemplo más de lo apasionados que pueden llegar a ser los fanáticos de esta franquicia.
Blade Runner es una película dirigida por Ridley Scott en 1982 y actualmente es uno de los mayores referentes del género cyberpunk. La razón de su mención en este iceberg es debido a varios elementos que la vinculan con la franquicia Alien, haciendo que teóricamente ambas cintas se desarrollen en el mismo universo. En Aliens de 1986, durante una escena se puede ver la información de los tripulantes de la nave de carga Nostromo. Lo que llama aquí la atención son los antecedentes del Capitán Dallas, quien al parecer había trabajado para una corporación llamada Tyrell, la misma corporación que sale en la película Blade Runner y que se encargaría de crear a los replicantes, androides con apariencia humana que se parecen muchísimo a los que vemos en la franquicia Alien. Tratar de ubicar ambas franquicias en una sola línea cronológica es algo difícil debido a las fechas que no concuerdan, pero aún así al director Ridley Scott parece haberle gustado la idea de que ambas franquicias compartan el mismo universo, y la mayor prueba de esto podemos encontrarla en la película Prometheus, en el contenido Blu-ray para ser exacto, ya que aquí podemos encontrar un mensaje de Peter Weyland donde habla sobre su mentor y antigua competencia, Eldon Tyrell, el mismo personaje de Blade Runner. Muy similar al caso de Prometheus y el guión original titulado Alien Engineers, la película Alien Covenant también contó con un guión descartado que exponía varias ideas interesantes y que nunca llegamos a ver en pantalla. Este guión en su momento recibió el título de Paradise Lost, haciendo una fuerte referencia al poema de John Milton de nombre homónimo. De hecho, este poema sería la base principal del arco de David en la película, haciendo varios paralelismos con Lucifer y cómo este creó a sus propios seres, lo mismo que haría David luego de llegar al planeta de los ingenieros y eliminar a su población. En este guión también habríamos visto criaturas nuevas, como una especie de perro alienígena parecido a un pitbull y que al abrir su boca dejaba ver lo que parecían ser dedos con garras. Esta y otras criaturas serían creadas para servirle como ejército en su llegada al planeta. Este guión sin duda haría aún más hincapié en la obsesión de David por crear a estos seres perfectos según su visión, dando como resultado la aparición del neomorfo e incluso de un xenomorfo tal y como lo conocemos. Aparte de eso, la sucesión de eventos y consecuencias se mantendría casi igual a la versión que ya conocemos, por lo que no puedo asegurar si esto hubiera sido una versión superior o no. En uno de los primeros borradores del guión de Alien, había una escena en la que Ripley y el Capitán Dallas tenían relaciones sexuales, esto siendo una muestra del fuerte vínculo que ambos habían desarrollado como compañeros de la nave Nostromo. Dicho vínculo sería aún más ambiguo en el corte final, pero algunas acciones y diálogos de los personajes puede que hayan hecho referencia a esta idea inicial. La escena como tal nunca fue grabada para la película, ya que el guión sufriría varios cambios, pero lo más cercano que existe a esto es una prueba de cámara donde podemos ver a Sigourney Weaver junto al actor Ray Hassett, y en esta prueba ambos actores estarían encarnando a Ripley y Dallas durante la famosa escena. Mimic de 1997 es una película de terror y fantasía dirigida por Guillermo del Toro. La razón de su mención en este iceberg se debe a una escena en la cinta donde muere un personaje llamado Manny. Basta solo con verla para darse cuenta de que esta escena está claramente inspirada en la muerte de Brett de Alien, quien fue el primero en ser eliminado por el xenomorfo ya adulto. Jones era el gato mascota de la tripulación Nostromo, que originalmente había sido puesto a bordo para encargarse de las ratas que pudieran haber en la nave. Este es uno de los personajes secundarios más queridos de la franquicia, teniendo su última aparición oficial al inicio de la segunda película con un destino incierto, ya que luego de que Ripley se fue para apoyar a los Colonial Marines, Jones quedó abandonado sin que nadie lo cuidase. Algo curioso es que para la cancelada película de Alien 5, según la actriz Sigourney Weaver, Jones iba a aparecer junto a los personajes de Higgs y Newt, quienes llegarían a la estación espacial Gateway para llevárselo con ellos. Elizabeth Shaw fue la protagonista de la película Prometheus, que terminó con un final abierto donde ella decide ir al planeta de los ingenieros y buscar respuestas, acompañada del androide David, que en ese momento era solo una cabeza. No es hasta la secuela estrenada en 2017, Alien Covenant, que la duda sobre su paradero sería aclarada. Luego de usar la nave para llegar al planeta de los ingenieros, el androide David decidiría acabar con toda la población. Esta acción dejaría horrorizada a Elizabeth Shaw, quien desaprobaría las acciones de David, y al no esperar tal reacción, el androide la usaría como sujeto de pruebas en sus experimentos, una decisión que no fue del agrado de los fans, quienes vieron la muerte de Elizabeth Shaw como un desperdicio de personaje.
Este es el destino que ya todos conocen, y lo curioso es que en ideas más tempranas de la película sí que veríamos a Elizabeth Shue con vida, cumpliendo un rol más importante que solo morir. En estos primeros borradores, cuando la película aún se titulaba Paradise Lost, Elizabeth Shue habría logrado escapar de David y se escondería en el planeta hasta la llegada de la nave Covenant y sus tripulantes, a quienes más adelante ayudaría a escapar. Sin duda una idea más prometedora de lo que terminamos viendo. Antes de que H.R. Giger diseñara el icónico xenomorfo, hubieron otras ideas sobre el aspecto que debía tener la criatura. El escritor Dan O'Bannon trabajó con el artista Ron Coff para diseñar varios elementos en la película basados en el guión original. Uno de estos elementos era por supuesto el alien, que como pueden ver en la imagen, era algo completamente diferente. Su apariencia se asemeja bastante a la de un cangrejo con 4 patas, y en otras imágenes parece adquirir un torso que recuerda bastante al de un orangután. Conforme avanzaba el proyecto, estos diseños se fueron descartando, pero debo resaltar que la idea de que la criatura tuviera sangre ácida vino del artista Ron Coff, siendo un aporte muy importante para lo que hoy conocemos como el xenomorfo de Alien. Alien 3 de William Gibson fue un cómic de 5 números basado en el segundo borrador que escribió el guionista para la película Alien 3 cuando la idea aún estaba en desarrollo. Al ser este uno de los primeros guiones descartados, la historia que veríamos aquí sería completamente distinta y no tendría nada que ver con la película o los elementos de esta. El cambio más significativo siendo que Ripley dejaría de ser la protagonista, apareciendo solo de fondo. Esto debido a un daño en la cámara de hipersueño que la dejaría en coma. En el caso de Higgs, Newt y Bishop, estos serían rescatados y puestos en cuarentena por la compañía Weyland-Yutani. La historia se desarrollaría principalmente en la estación espacial Anchor Point, donde un equipo de biotecnología empezaría a experimentar con material del alien, creando por accidente a un híbrido mitad humano, mitad xenomorfo. A la par de esto, otro xenomorfo se colaría en la estación espacial y ambas criaturas desatarían el pánico en el lugar. A pesar de no tener todo el protagonismo, a los fans de la saga les alegrará saber que en esta versión, tanto Higgs, Newt y Bishop quedan vivos al final, aunque toman caminos separados. En la película Alien Resurrection, nacida de una reina madre que había sido infectada con ADN humano. Este híbrido es bien recordado por los fanáticos debido a su apariencia tan extraña, y lo cierto es que pudo ser aún más extraña, ya que el diseño final de la criatura que veríamos en la película incluía órganos reproductores femeninos y masculinos. En el corte final esto no se puede apreciar ya que fue removido digitalmente, pero en internet se pueden encontrar varias imágenes de cómo lucía el animatrónico de cuerpo completo. La decisión de agregarle un órgano masculino al Newborn sí tenía un propósito en la película, ya que en una escena bastante bizarra, Ripley y la criatura iban a tener un momento bastante cariñoso, lo que haría que el Newborn tuviera una erección que salía de su cavidad, erección que por supuesto era articulada. Esta escena al final no se grabó ya que un ejecutivo de la Fox se negó rotundamente, argumentando que era demasiado. En entrevistas posteriores, el director de la película, Jean-Pierre Janot, aceptaría que sí fue demasiado lejos con estas ideas. Durante la preproducción de Alien, hubieron varias actrices consideradas para el papel de Ellen Ripley, y viendo el éxito que había sido Star Wars a pesar de no tener actores de renombre, Ridley Scott trataría de hacer algo similar, buscando una actriz sin mucha trayectoria para su película. El departamento de casting le recomendaría a 2 actrices que podían ser perfectas para el rol, Meryl Streep y Sigourney Weaver. Entre ellas dos, Meryl Streep era quien ya poseía algo de experiencia, pero aún era una actriz desconocida, tal y como quería Ridley Scott. Cuando ya habían decidido convocarla, se enteraron que el esposo de Meryl Streep en ese tiempo había muerto debido a un cáncer a los huesos, por lo que no parecía el mejor momento, enfocándose más en la otra actriz considerada, Sigourney Weaver, quien con el tiempo se volvería la Ellen Ripley que todos conocemos. Curiosamente, años después, para la tercera película de Alien, en la escena inicial donde vemos a Ripley con el facehugger en su cara, lo que estamos viendo es un modelo de la cara de la actriz Meryl Streep. El motivo de esto es que Sigourney Weaver no se encontraba disponible en ese momento y no pudieron hacer un molde de su cara, por lo que el estudio optó por usar una prótesis de la actriz Meryl Streep que había sido reciclada de la película La muerte le sienta bien. En el videojuego Aliens Colonial Marines, en cierta parte del juego se puede apreciar el cuerpo de William Hudson, uno de los personajes secundarios de Aliens de 1986. En la película, luego de que los xenomorfos invaden el edificio, los marines que aún quedaban tratan de repeler a las criaturas mientras buscan una salida. A pesar del notable esfuerzo, un xenomorfo emerge del suelo y arrastra a Hudson hacia el vacío. Aunque queda claro cuál fue su destino, tal cosa nunca la vimos. Es solo en el videojuego donde podemos apreciar con más detalle qué fue lo que le ocurrió.
Bien podemos suponer que estuvo vivo un largo rato antes de finalmente morir a causa del xenomorfo en su pecho. La identidad del padre de Amanda Ripley, por consecuente esposo de Ellen Ripley, si bien no es uno de los mayores misterios de la franquicia en lo que respecta al lore, sí es algo que cualquier fan se ha preguntado al menos una vez. Según la información que encontraremos en la novelización del videojuego Alien Isolation, el padre biológico de Amanda Ripley y primer esposo de Ellen tenía como nombre Alex. Los flashbacks narrados en la novela nos dejan saber que la relación de Ripley con su esposo no era muy buena, y cuando su hija Amanda cumplió 3 años, un día simplemente se fue. Tiempo después, Ripley volvería a entablar una relación, esta vez con un hombre llamado Paul Carter, quien se volvería el padrastro de Amanda. Esta relación no sería mejor que la anterior, ya que ambos adultos se la pasaban discutiendo, y cuando Ripley no estaba por motivos de trabajo, Paul descuidaría bastante a Amanda, dejando a la niña con cicatrices emocionales. Con el paso de los años y luego de la desaparición de su madre, cuando Amanda cumplió la mayoría de edad, se iría de casa y viviría una vida un poco más tranquila, al menos hasta los acontecimientos del videojuego. Lambers es trans. Al inicio de la película Aliens, podemos ver una pantalla con información de los tripulantes de la nave Nostromo. En cierto momento, llegamos a ver lo que dice el perfil psicológico de Lambers, y aquí se menciona cómo ella no siempre ha sido mujer, refiriéndose a un cambio de género. Por cómo está escrito, pareciera que este hecho no fue decisión de Lambers, ya que en el texto se especifica que el sujeto no presenta traumas reprimidos relacionados con la alteración de su género. Una teoría que explica esto plantea que en el futuro es posible cambiar el género de los bebés cuando están en el útero, siendo esto lo que ocurrió con Lambers. Siguiendo con el personaje de Lambers, una de las mayores intrigas de la película clásica es la muerte de este personaje, ya que como tal nunca la vemos. A diferencia del personaje de Dallas, cuya escena fue cortada pero sí se grabó, la muerte de Lambers fue un misterio incluso para la propia actriz, que en entrevistas ha expresado lo extraño que fue grabar esta escena. Según la actriz Veronica Cartwright, todo lo que sabía en ese momento era que su personaje moría del susto y ella había grabado sus escenas con normalidad antes de que el xenomorfo le hiciera algo. Luego de esto, la actriz debía grabar una escena donde se veían sus piernas desnudas goteando sangre, sin explicar exactamente por qué el personaje estaba colgado de esa manera. En el corte final durante la muerte de Lambers, se puede ver cómo el xenomorfo pasa su cola por debajo de sus piernas, y lo cierto es que la persona que vemos ahí ni siquiera es Lambers, es el personaje de Brett. Lo que se ve en esa escena es en realidad metraje no utilizado de la muerte de Brett. La prueba de esto es su ropa. Lambers usa botas y pantalones blancos, y en la escena de su supuesta muerte no está utilizando esas ropas. A lo que quiero ir con todo esto es que la muerte de Lambers nunca se grabó, por lo que tuvieron que usar metraje de otras escenas. Pero ¿cuál es la razón de esto? Una teoría muy popular plantea que el personaje en realidad fue violado. No de manera literal, ya que el xenomorfo no tiene órganos reproductores, sino que su muerte desde la perspectiva del personaje y la puesta en escena hacían alusión a esto, una violación. Esto no estaba en el guión, pero al parecer sí era algo que Ridley Scott quería grabar, aunque luego terminaría arrepintiéndose, ya sea por decisión propia o por orden del estudio. Para la película The Predator del año 2018, se grabaron distintos finales que serían bastante diferentes entre sí. En uno de estos veríamos el regreso de dos personajes muy queridos en la franquicia, Ellen Ripley y Rebecca Jordan, o sea Newt. Pues la verdad no se conocen los detalles exactos, pero se sugiere que habría viajes en el tiempo involucrados, y la razón del por qué Ripley y Newt llegarían a la Tierra en el pasado sería para advertir de algún peligro. Debido a obvias razones, esto crearía problemas con la continuidad de Alien, ya que en esta escena veríamos a una Newt adulta, esto a pesar de que el personaje murió en Alien 3. La actriz que la interpreta, Brianna Watkins, también encarnaría a la misma Ripley, pero solo de cuerpo, ya que el personaje estaría usando una especie de máscara que no dejaba ver su rostro. Como dije, no se conocen los detalles exactos de este final, pero aunque esto hubiera sido incluido en la película, no habría mejorado mucho la experiencia de la cinta. A finales del 2018, el escritor y productor Noah Hawley presentaría su idea a la Fox sobre una serie basada en la franquicia Alien. Tal y como deja ver el título, Alien Earth tendría lugar en la Tierra e iba a explicar varios conceptos de su mundo ajenos a los xenomorfos. En varias entrevistas, Noah Hawley ha comentado cómo los personajes y el factor dramático iba a estar muy bien trabajado, algo que ya ha demostrado en otras series como Fargo y Legión.
Es debido a su éxito con ambas series que la productora Fox, que ahora pertenece a Disney, volvería a considerarlo como una pieza clave en la serie. Hasta el año 2020, Noah Hawley estuvo en conversaciones, pero en ese tiempo seguía sin estar totalmente comprometido. En diciembre de ese año, el director de FX, John Landgraf, hizo el anuncio oficial de que estaban trabajando en una serie de Alien. Esta sería escrita y producida por Noah Hawley. A partir de aquí pasaron varias cosas que retrasaron la producción de la serie, desde el manejo que Disney quería darle a la franquicia en el cine, hasta la huelga de actores en 2023. Felizmente en 2024 la producción se volvió a retomar y se espera que llegue en 2025 para la plataforma de streaming Hulu. La diosa, también conocida como la mujer en la oscuridad, es una entidad femenina de apariencia mecanoide que solamente es vista por aquellos que han tenido contacto con un facehugger. Tal y como ocurrió con el personaje de Gabriel Cruz, en el cómic Alien Bloodline, este describe que luego de ser impregnado con un facehugger, tenía muchas pesadillas donde veía a esta figura rodeada de xenomorfos. Este ser parecía haber formado un fuerte vínculo con las víctimas, ya que sin hablarles directamente, ellos podían sentir que de este ser solo emanaba maldad, buscando destruir toda la vida en el universo. Una vez que se ha establecido el vínculo, las víctimas padecen una paranoia constante, deseando por alguna razón que aquella criatura los encuentre. La diosa es uno de los conceptos más nuevos incorporados a la franquicia de Alien en los cómics, y su apariencia recuerda bastante a una pintura de H.R. Giger, la pintura titulada The Spell 2.